Hace unas semanas atrás me tocó sustituir a Eric en la clase de escuela dominical y yo comencé la clase citando al gran filósofo griego Aristóteles, quien dijo algo sumamente profundo. Aristóteles dijo una vez que los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. No sé si alguna vez usted ha pensado en eso, pero los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Por el hecho de vivir bajo el agua, ellos no tienen ni idea de lo que significa estar seco. De hecho, cuando un pez está seco es porque ya se murió. Bueno, a los creyentes puede ocurrirnos algo muy parecido a la hora de interactuar con la cultura en la que nosotros vivimos. Nosotros podemos estar tan acostumbrados a ciertos aspectos de nuestra cultura que ni siquiera nos demos cuenta que tales cosas son contrarias al evangelio que nosotros profesamos creer. Podemos estar mojados y no darnos cuenta. Hace un tiempo me enteré que en Jarabacoa, creo que hay un grupo de personas que preparan a los misioneros que vienen al país para que conozcan un poco nuestra cultura y así puedan ministrar más eficazmente entre nosotros. Y según tengo entendido, una de las cosas que se enseñaba en ese curso de dominicanología es que a nosotros los dominicanos no nos gustan los espacios vacíos. Nosotros siempre tratamos de llenar los huecos. Usted va a una oficina pública donde hay varias ventanillas y en vez de ver a un grupo de personas perfectamente alineadas una detrás de la otra, lo que uno ve es un montón de gente delante, apeloñugados ahí frente a la ventanilla tratando de hablar con la persona que está del otro lado. O sea, definitivamente a nosotros los dominicanos no nos gustan los espacios vacíos. Y eso mismo pasa en el tránsito. Eso mismo pasa en el tránsito, donde debe haber 2 carriles de ida, 2 carriles de venida. Nosotros los dominicanos somos muy ingeniosos, creamos 3, 4 carriles de venida y eso al final produce un caos que perjudica a todo el mundo. Ahora la pregunta es, mis amados hermanos, ¿cómo se supone que un creyente debe comportarse en ese tipo de cosas? ¿Como dominicano o como cristiano? ¿Cómo debemos comportarnos? Queridos hermanos, antes que dominicanos, nosotros somos cristianos. Nuestra ciudadanía permanente está en los cielos, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y por lo tanto, nosotros debemos comportarnos conforme a esa realidad. Somos ciudadanos del cielo mientras vivamos en este mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que los cristianos no debemos amoldarnos a este mundo. Los cristianos no debemos tomar la forma del molde de este mundo. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En palabras más sencillas, mis hermanos, nosotros debemos estar siempre alertas para no dejarnos arrastrar por los valores y por el estilo de vida que este mundo promueve. Y eso no solamente con respecto al orden en una fila o con respecto a la puntualidad. Un gran problema entre los cristianos, aún en la iglesia, a veces uno ve personas, miembros de la iglesia, cristianos, que llegan al culto de oración a las 11:15, a las 11:30. Nosotros no podemos entender eso, porque el culto comienza a las 11 de la mañana, en punto. Y no solamente el culto comienza a las 11 de la mañana, es que Dios, en una forma impresionante, nos dice, yo he dicho eso muchas veces, mis hermanos, mis hijos, mejor dicho, Dios nos dice, mis hijos, pongan ustedes la hora, yo voy a estar ahí cuando ustedes comiencen. Así que cuando tú llegas 15 minutos, media hora, 45 minutos más tarde, tú pusiste a esperar a Dios. A menos que no sea por una causa sumamente poderosa. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros en la iglesia no debemos comenzar los cultos como los dominicanos, sino como los cristianos deben hacerlo, a las 11 en punto. A las 11 en punto. Y eso con respecto a cualquier otro aspecto de nuestra cultura que no encaje con nuestra fe cristiana. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a ese sistema que es contrario a la mente de Dios revelada en su palabra, y eso debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida.
El problema es que muchas veces los cristianos no parecen comprender las implicaciones de su teología. En otras palabras, hay muchos cristianos que no saben unir los puntos entre las doctrinas que creen y la forma como viven. Y consecuentemente muchas veces se comportan como si no fueran cristianos. Cuando yo era niño, me encantaba hacer esos dibujos que aparecían en algunas revistas donde uno iba siguiendo una secuencia de números, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y a medida que uno iba uniendo los puntos, milagrosamente, sorprendentemente, iba saliendo un dibujo en la página que uno no podía prever al principio. Bueno, hay creyentes que no saben seguir esa secuencia numérica y el dibujo que sale no parece cristiano. No parece cristiano. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, a la que Pablo envió la carta que comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás. Estos creyentes estaban siendo fuertemente influenciados por los rasgos más predominantes de su cultura y eso estaba produciendo muchos problemas en la iglesia. No solo estaban divididos internamente, como hemos visto ya en los estudios anteriores, sino que también estaban tolerando pecados groseros dentro de la membresía. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy en 1 Corintios capítulo 5. Yo les ruego por favor que lean conmigo 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Yo le decía la semana pasada que una de las ventajas que tiene el predicar un libro de la Biblia expositivamente, es decir, ir a través del libro versículo por versículo, es que eso nos obliga a predicar de esos pasajes que resultan bien incómodos para exponer un domingo en la mañana en una iglesia. Y este es uno de esos pasajes. Mis hermanos, dice 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y precisamente porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso: yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay algunos pasajes de la Biblia que, créannos, a los pastores y predicadores nos gustaría huir de ellos y no tener que predicarlos.
El caso que Pablo está tratando aquí es el de un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y Pablo dice que este es un pecado tan grosero que hasta el mundo pagano, el mundo impío lo condena. Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Hasta los impíos condenan ese pecado. Y noten, mis amados hermanos, que por la forma como Pablo está hablando allí, él no se está refiriendo a un individuo que había caído en pecado y se había arrepentido de su pecado. No, esta persona estaba todavía viviendo ese patrón de vida. Pablo dice aquí, al final, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, todavía. No olviden, hermanos, que en el mundo grecorromano del primer siglo no existía el internet. O sea, no fue que a Pablo le mandaron una nota por correo electrónico y le dijeron, Pablo, esto está pasando en Corinto. Fue que le mandaron una carta que duró meses en llegar a la mano de Pablo. Luego Pablo respondió y duró meses para llegar la respuesta. Y ese individuo todavía estaba en ese pecado. Y para colmo de males, los hermanos de Corinto no habían tomado ninguna acción disciplinaria contra él. Versículo 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Nosotros no sabemos con exactitud cuál era el argumento de la iglesia en Corinto para permanecer indiferente ante el pecado de este hombre. Algunos comentaristas comienzan a tratar de imaginar qué podía haber estado pensando la iglesia en Corinto y sobre todo los líderes en Corinto para tolerar un pecado tan grosero en medio de ellos. Y dicen, bueno, puede ser que algunos de ellos hayan llevado hasta un extremo la doctrina de la salvación por gracia. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, así que no importa cómo vivamos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, la razón real por la que estos hermanos en Corinto no habían tomado ninguna acción disciplinaria contra este hombre inmoral, independientemente de los argumentos que ellos daban, era la jactancia, la arrogancia. Vean el versículo 2 otra vez. Y vosotros estáis envanecidos, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Por supuesto, si hubiésemos podido tomar el túnel del tiempo y llegar al primer siglo y preguntar a los líderes de la iglesia, ¿por qué ustedes no han puesto en disciplina a esa persona que profesa ser cristiana, que rehúsa arrepentirse de su pecado, que vive sumido en un pecado de inmoralidad? Probablemente hubieran respondido algo muy similar a lo que argumentan muchos líderes cristianos en el día de hoy, en cuyas iglesias ya no se practica la disciplina. Hay muchas iglesias en el día de hoy que no practican la disciplina eclesiástica. ¿Saben por qué? Bueno, ellos piensan algo como esto. Esta persona necesita más que nunca que le reafirmemos nuestro amor. ¿No sería una falta de misericordia tratar este asunto delante de toda la iglesia y luego sacar a esta persona de la membresía? Por otra parte, ¿no estaríamos actuando con arrogancia como si nosotros fuéramos superiores a él? Y la verdad es que eso suena lógico. Suena lógico. Y no solamente lógico, eso parece estar más acorde con el amor y la humildad que deben caracterizar a los cristianos, ¿no es así? El único problema es que ya Dios dijo claramente en su palabra lo que debía hacerse con una persona así. En Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, el Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca, y algunos manuscritos no tienen el contra ti, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano, ya eso no tiene que pasar de ahí.
Si no te oyere, ve con 2 o 3 y amonéstalo de nuevo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye, entonces dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si no oye a la iglesia, trátalo como una persona que no conoce a Dios, no importa lo que Él diga. Queridos hermanos, cuando nosotros decidimos echar a un lado la disciplina eclesiástica, no estamos siendo más humildes ni más misericordiosos, estamos siendo arrogantes. Porque estamos diciendo sin palabras que nosotros somos más sabios y más misericordiosos que Dios. O sea, Dios dice, esto es lo que ustedes deben hacer. Y nosotros decimos, yo tengo una mejor idea que tú, Señor. Además, definitivamente, Dios, parece que a ti te falta un poco de misericordia. Déjame ayudarte. ¿Cómo yo voy a hacer una cosa así, Dios, en medio de la iglesia? Déjame ayudarte un poquito, Señor. Puede haber una jactancia, puede haber una arrogancia mayor que esa. Y miren, hermanos, eso es lo mismo que ocurre muchas veces con los padres en la crianza de los hijos. Esto es exactamente lo que ocurre muchas veces con los padres en la crianza de los hijos. La Biblia habla claramente del tipo de disciplina que los padres deben aplicar a sus hijos desobedientes. No hay que saber hebreo, no hay que saber teología, no hay que saber griego para entender lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y una vez más en Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por supuesto, mis hermanos, eso no significa que nosotros debemos descargar nuestra ira sobre nuestros hijos y pegarles sin compasión. No, también hay un proverbio que dice, Proverbio 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay algunos padres que dicen estar disciplinando a sus hijos, cuando en realidad están volcando sobre ellos su frustración como padres. Comentando acerca de este texto, dice George Lawson, los padres no deberían infligir castigos innecesarios sobre sus hijos, ni consentir que su ira se mezcle con el deber de disciplinarlos. Esos padres que utilizan la vara con enojo, necesitan una vara para sus propias espaldas. ¿Oyeron eso? Hablando en buen dominicano, esos padres que castigan a sus hijos con ira y descargan su frustración contra sus hijos merecen que le den una pela. Claro, en este caso es Dios que se la va a dar. Es Dios que se la va a dar. Y mis hermanos, es innegable que muchos padres han abusado de su autoridad. Es muy indudable, que muchos padres se han ido al extremo a la hora de castigar a sus hijos, pero, esa realidad no elimina la enseñanza de estos textos. Esa realidad no elimina la enseñanza de estos textos. Los padres que deciden hacerle más caso a la psicología moderna antes que a Dios están actuando con arrogancia. Están cometiendo el mismo pecado que cometieron los corintios, dejar a un lado la sabiduría de Dios para abrazar de nuevo la sabiduría del mundo. Mis amados hermanos, cuando un psicólogo, no importa los títulos que tenga, dice algo que es contrario a la palabra de Dios, entonces debemos decir como Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene la razón, siempre. Siempre. ¿Qué debía hacer la iglesia de Corinto con este caso de inmoralidad impenitente? Es decir, esta persona que rehusaba arrepentirse.
Eso es lo que Pablo continúa diciendo en los siguientes versículos. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, es indudable que este pasaje tiene algunas dificultades en las que yo no pretendo entrar en la mañana de hoy. Pero hay algo claro aquí como la luz del mediodía. La iglesia de Corinto debía sacar a esta persona de su membresía. Y al hacerlo estaba actuando con el poder y la autoridad que Cristo ha conferido a la iglesia. Dice en el versículo 13 al final: quitad pues a este perverso de entre vosotros. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Miren, mis hermanos, personalmente tengo una gran preocupación en el sentido en que la gente ve la iglesia en el día de hoy. Yo creo que muchos cristianos no han entendido del todo lo que una iglesia es, ni lo que significa ser miembro de una iglesia, estar comprometido con una iglesia. Hay cristianos que piensan que la iglesia es un lugar donde se dan sermones. Y por lo tanto yo puedo oír un sermón aquí, después oír un sermón allá, después oír otro sermón allá. Lo importante es que oiga un sermón. No, eso no es lo más importante. Lo que pasa aquí es algo muy inusual, aunque parezca algo tan natural que nosotros hacemos todos los domingos. Lo que está pasando aquí es que Dios, el Dios del cielo, conforme a su promesa, va a descender cada domingo en la mañana aquí, y su Espíritu Santo va a moverse aquí para edificar y seguir unificando el pensamiento de los miembros de esta iglesia local. No es simplemente a venir a oír un sermón que nosotros venimos a la iglesia. Es a encontrarnos con Dios en el contexto de esta iglesia local. Así que, mis hermanos, no es lo mismo venir a ser miembro de una iglesia que hacerse miembro de un club social. No es lo mismo. La iglesia es una comunidad de personas que han sido salvadas por el poder de Dios y unidas unas a otras por el vínculo del Espíritu Santo. Esta comunidad de creyentes tiene la autoridad de recibir nuevos miembros que profesan creer en Cristo, pero también tiene la responsabilidad y la autoridad de excluir de su membresía a todos aquellos que deciden entregarse a una vida de pecado a pesar de haber sido llamados al arrepentimiento. Esto es lo que enseña Mateo capítulo 18 que leímos hace un momento. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, ve con 2 o 3. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Algunas personas se preguntan, ¿es la membresía de la iglesia algo bíblico? ¿Dónde está la palabra membresía en la Biblia? No en ninguna parte, como tampoco está la palabra Trinidad, pero nosotros creemos en la Trinidad, que nuestro Dios es un solo Dios en 3 personas. Bueno, uno de los textos que nosotros podemos citar a favor de la membresía es Mateo 18. Cristo está diciéndole, si no oye a la iglesia, está hablando de un grupo de personas en particular, no está hablando de la iglesia en sentido universal. Es una iglesia a la que yo puedo dar un reporte, es una iglesia que puede hablar. Está hablando de un grupo de personas específicas y el Señor mismo dice, si no oye a ese grupo particular de creyentes a donde Él pertenece, ténganle por gentil y publicano, la persona debe ser excluida. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo yo puedo excluir a alguien que no ha sido incluido? No, la membresía es bíblica. Y Cristo, el Señor, la cabeza de la iglesia,
ha conferido una autoridad especial a cada iglesia local como un todo para aplicar este tipo de disciplina. Por eso es que Pablo dice en el versículo 4 que esta es una acción que debe llevarla a cabo la iglesia reunida. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo. La iglesia reunida posee una autoridad que los miembros individuales no tienen. En esta reunión, es esta reunión en el día del Señor lo que nos hace ser iglesia. ¿Escucharon eso, hermanos? Es esta reunión en el día del Señor lo que nos hace ser iglesia. Noten en el 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, de la misma manera que un equipo de basquetbol es solo un equipo cuando se juntan para jugar. Yo no sé mucho de la actual NBA, pero sé que hay un jugador en los Chicago Bulls que se llama Nate Robinson. Es así, ¿verdad? Los basquetbolistas fanáticos aquí. Nate Robinson es de los Chicago Bulls, ¿no es así? Bueno, parece que el tipo es un desconocido, pero vamos a suponer... Ok, vamos a hablar de Michael Jordan, que ese sí yo lo conozco. Ok. Cuando Michael Jordan andaba solo, él todavía era miembro de los Chicago Bulls. Y seguramente personas se le acercaban y le pedían autógrafos a Michael Jordan. Ahora, Michael Jordan no es equipo cuando anda solo. Michael Jordan solo es equipo cuando se junta con los demás a jugar basquetbol. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que cuando nosotros nos desparramamos por el mundo, los miembros de la iglesia, nosotros seguimos siendo miembros de la iglesia y debemos hacer uso de los dones que tenemos para beneficiar al cuerpo. Cuando tú aconsejas a un hermano, no el domingo, puede ser lunes, puede ser martes, tú estás usando los dones que el Señor te ha dado como miembro de esta iglesia. Pero hermanos, esta iglesia es iglesia aquí ahora. Hay algo que pasa aquí ahora, que no pasa en otro momento. Es cuando está la iglesia reunida. Y es la iglesia reunida la que debe llevar a cabo la acción disciplinaria de la que Pablo está hablando aquí. Ahora, noten algo sumamente importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros apliquemos la disciplina en la iglesia? Y esto es crucial, mis amados hermanos, porque yo creo que muchas personas rechazan el tema de la disciplina porque no entienden lo que Dios está haciendo por medio de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Pablo menciona dos aquí. En primer lugar, beneficiar espiritualmente a la persona disciplinada. Beneficiar espiritualmente a la persona disciplinada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pastor, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Bueno, yo espero no defraudarte en la mañana de hoy, porque mi respuesta real es: yo no lo sé. Honestamente, yo no lo sé. Y no me voy a poner a inventar aquí. Ahora, hay algunas cosas que nosotros sí podemos saber. Y yo voy a decir ahora, por lo menos, qué podemos saber de lo que este texto está enseñando. La frase ser entregado a Satanás solamente aparece una sola vez más en todo el Nuevo Testamento. Y es en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Donde Pablo dice que él entregó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, dos individuos que habían apostatado de la fe y estaban enseñando herejías en la iglesia. Y Pablo dice: yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Bueno, hay dos cosas que nosotros podemos saber por seguro de este texto.
La primera es que ser entregado a Satanás, sea lo que sea, está relacionado con la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Obviamente, porque ese es el tema que Pablo está tratando aquí. Y en segundo lugar, que la persona que es entregada a Satanás queda expuesta a ser atacada por Satanás de una manera peculiar. Voy a darles algunos ejemplos bíblicos. Piensen en el caso de Job. La Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, no porque Job hubiese cometido ningún pecado. En el caso de Job no era porque Job había pecado, pero dice en Job capítulo 1 versículo 12 que Dios entregó a Job en cierto modo y bajo ciertas limitaciones al poder de Satanás, y nosotros sabemos lo que le pasó a Job. Ahora, noten algo impresionante de la soberanía de nuestro Dios y de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué pasó con Job cuando Job fue entregado a Satanás? ¿Cuál fue el resultado final de esa acción? Que Job aprendió a conocer a Dios y a tener una intimidad con Él que nunca antes había tenido. En otras palabras, la acción de Dios soberanamente hizo uso de Satanás para beneficiar a Job, aunque Satanás lo que quería hacer era dañarlo. Y Job dice en Job 42 versículo 5, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora Señor yo tengo un conocimiento de ti que yo antes no tenía. Otro ejemplo, Pablo en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Pablo. Y Pablo dice que aunque era un mensajero de Satanás, el propósito final de Dios era que Pablo siguiera siendo un hombre humilde. ¿Quiere el diablo que nosotros seamos humildes? Claro que no. El diablo quiere que nosotros seamos unos soberbios. Pero Dios es tan sabio, Dios es tan poderoso que Él puede usar al mismo diablo, al mismo Satanás, para mantener humilde a su siervo. El diablo está tratando de destruir a Pablo, como trató de destruir a Job, pero Dios usa al diablo para beneficio de Job y para beneficio de Pablo. Como dice John Piper, bajo el control soberano de Dios, Satanás vino a ser el medio de purificar el corazón de Job y traerlo a una cercanía con Dios mayor que nunca antes. De manera que lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 5:5 es que al excluir a este miembro en pecado de la comunidad de la iglesia, ese miembro, en una manera que nosotros de verdad no entendemos, queda expuesto al ataque de Satanás. Es como si saliera de una sombrilla de protección al salir de la comunidad de gracia. Pero el propósito de Dios es que esa misma experiencia lleve a este individuo a la fe y al arrepentimiento. O sea, es que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice Pablo, yo entregué a Himeneo y a Alejandro a Satanás, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Fueron entregados a Satanás para su bien. De manera, hermanos, que la disciplina eclesiástica no debe hacerse con soberbia, con el espíritu de yo soy mejor que tú. Yo no entiendo cómo un cristiano puede llegar a cometer tal o cual pecado. No es de esa manera que nosotros debemos aplicar la disciplina eclesiástica, no. No debe ser con soberbia, como si nosotros fuésemos mejores que el que ha pecado. Tampoco debe ser en una forma inmisericordia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos actuar con una profunda tristeza en el corazón y un profundo anhelo de que esa acción disciplinaria obre para el bien de ese miembro que está siendo excluido por su falta de arrepentimiento. Gálatas capítulo 6 versículo 1.
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no olvides que tú estás hecho del mismo material. Mira, mi hermano, yo no sé si tú eres de las personas que dicen, yo nunca cometería tal o cual pecado. Por mi teología, yo sé que yo no debo decir eso. No, yo sé que yo soy capaz de cometer cualquier pecado. Cualquier pecado. Yo no he sido glorificado todavía. El pecado todavía mora en nosotros, y el pecado que todavía mora en nosotros sigue siendo tan terrible, sigue siendo tan cruel como lo era antes de convertirnos a Cristo. La única diferencia es que ahora el pecado no nos gobierna, pero sigue siendo terrible. Así que nunca digas, de esta agua no beberé. Pero hay un propósito más en la aplicación de la disciplina eclesiástica, y es preservar la pureza de la iglesia. Versículo 6. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, ustedes no están tomando en consideración que esa tolerancia que están manifestando hacia el pecado, en realidad no es una muestra de amor. Porque esa tolerancia es un tremendo peligro. Un peligro que al final de cuentas va a destruir a la iglesia desde adentro, como actúa la levadura. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba cada año la fiesta de la Pascua. Y durante una semana, los judíos no debían comer pan con levadura. En esta fiesta de la Pascua ellos estaban recordando la forma milagrosa como Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Ahora, ¿por qué no debían comer pan con levadura? Bueno, porque la levadura actúa, para aquellos que usan levadura para hacer pan, la levadura se usa para muchas cosas. La levadura actúa descomponiendo diversos cuerpos orgánicos a través de la fermentación. Es así que actúa. Y precisamente por eso la levadura se compara en la Biblia con el pecado. No es que está prohibido comer levadura. Hermanos, esto es una ilustración. Y ahora Pablo se vale de esa ilustración para decir que la iglesia está llamada a ser una masa de pan sin levadura, una masa de pan sin ese fermento del pecado que al final de cuentas puede destruir a la iglesia, dañar a la iglesia, contaminar a la iglesia por completo. Y la razón que Pablo da es muy poderosa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, lo que sucedió en tiempo de Moisés, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, no fue más que una figura de eso, del gran rescate que Dios haría a nuestro favor a través del sacrificio del verdadero Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado, no solamente de la condenación del pecado. Pero tal parece que algunos en Corinto estaban interpretando al revés esta enseñanza bíblica. Como ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, y eso fue una sorprendente manifestación de la gracia de Dios, entonces ahora podemos seguir pecando, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya somos libres en Cristo. Y Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando una persona que profesa ser cristiana se entrega a una vida de pecado sin arrepentimiento, semana tras semana, esa persona está negando el propósito de nuestra redención.
Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Para eso fue que Cristo murió. No fue simplemente para perdonar nuestros pecados, fue también para librarnos de su dominio, de tal manera que nosotros pudiésemos hacerle la guerra eficazmente. Ese es el propósito de la salvación. Y precisamente por eso, como bien señala John MacArthur, nunca está la iglesia más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con su Señor que cuando trata con el pecado para mantener su pureza, la pureza de la iglesia. Claro, tratar con el pecado no siempre es excluir al miembro, no siempre es ni siquiera disciplinarlo públicamente, ya lo hemos dicho. A veces basta con una amonestación en privado. Pero cuando tú te diriges a un hermano y lo amonestas en privado, tú estás tratando con el pecado, como la Biblia dice. Pero, escuchen esto ahora, no solo debemos tratar responsablemente con el pecado para mantener la pureza de la iglesia, sino también celebrar con gozo y adoración el hecho de haber sido redimidos. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Celebremos la fiesta. Hay una fiesta que tenemos que celebrar. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Por cuántos días celebraban los judíos la fiesta de la Pascua? ¿Por cuántos días? Por 7 días. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, los cristianos deberíamos celebrar continuamente lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Todo el tiempo. Deberíamos estar alabando a Dios, deberíamos estar dándole glorias a Dios, deberíamos estar gozándonos en Dios por la increíble, sorprendente salvación que nosotros tenemos en Cristo. Me encantó una frase que leí esta semana. Alguien decía que la alabanza mata la indiferencia. La alabanza mata la indiferencia. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Estaban siendo indiferentes al pecado. Dice este autor, la indiferencia no puede coexistir con la celebración. Es imposible venir a adorar y alabar al Señor por la salvación y luego volver a nuestro andar por el mundo ignorando los mandamientos del Señor. La mayor protección que podemos tener contra el pecado es alabar a Dios regular y frecuentemente por nuestra salvación. Levántate cantando, pasa el día cantando, recuerda lo que Dios ha hecho, alaba a Dios por eso, y tú vas a ver cómo el pecado te va a chocar cuando quiera seducirte. De hecho, Marcos dijo algo al principio que me agradó mucho que lo dijera. Hoy día, cuando se habla de la adoración, inmediatamente las personas piensan en el estilo de música que se debe usar en la adoración. Pero mis hermanos, eso es solo una parte. Eso es un acompañamiento. Importante, pero es un acompañamiento. Ahora bien, en estos días he estado pensando mucho en el hecho, y digo entre paréntesis para que nadie me malinterprete, a mí me encanta la música, ¿ok? Me encanta la música. Pero he estado pensando que nosotros los cristianos que vivimos en el siglo XX y XXI podemos estar tan acostumbrados al acompañamiento musical que se nos haga sumamente difícil cantar a Dios sin instrumentos. ¿Cuál es el problema que eso tiene? Bueno, algunas iglesias no tienen cómo comprar instrumentos o no tienen en su membresía músicos. ¿Qué van a hacer? Alabar a Dios y alabarlo con gozo. Pero más que eso, puede ser que la mayoría aquí no toque ningún instrumento musical. Así que cuando tú le cantas al Señor,
Tú no tienes una guitarra, tú no tienes nada con qué alabar al Señor o con qué acompañar tu alabanza al Señor. ¿Qué debes hacer? Alábalo como quiera. Alábalo como quiera. Hermanos, no debemos hacernos adictos a la música. Nosotros lo único que necesitamos para poder alabar a Dios como Dios debe ser alabado es un corazón que le ame, un corazón que se goce en Él y una garganta para cantar. Tenemos instrumentos musicales, qué bueno, yo me alegro mucho. Muchísimo de tener los instrumentos musicales, pero no son indispensables. No son indispensables. Celebra tu salvación, mi amado hermano. Ay, pastor, es que mire, yo canto tan mal. ¿Saben lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5? Que la sangre de Cristo purifica el sacrificio de alabanza que nosotros le damos a Dios. En pocas palabras, lo que eso significa es que cuando tú cantas como un gallo desafinado, la sangre de Cristo purifica tu alabanza y llega al trono de Dios como la voz de Pavarotti, Plácido Domingo o María Cala. Así que canta. Y canta a todo pulmón. Me llama la atención que en Apocalipsis siempre dice, cantaban a gran voz. Búsquenlo en Apocalipsis. Cantaban a gran voz, a gran voz, a gran voz. Nosotros debemos cantar a gran voz. Ahora bien, vamos a seguir. Los seres humanos a menudo reaccionamos como el movimiento de un péndulo. Es decir, cuando nos damos cuenta que estamos en un extremo, fácilmente no podemos ir al otro. Y es por eso que Pablo ve necesario hacer una aclaración ahora, a partir del versículo 9. Por cuanto los cristianos deben guardarse de la levadura del pecado, algunos podían llegar a la conclusión de que entonces debían apartarse de toda persona inmoral. Pero para poder hacer eso, habrían tenido que separarse literalmente del mundo y entonces dejar de ser eficaces con el mundo. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Muy sencilla. Debemos mantener tanto la pureza de la iglesia como nuestro contacto con el mundo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Debemos mantener la pureza de la iglesia y debemos mantener nuestro contacto con el mundo. No puede ser una cosa o la otra. Tiene que ser una cosa y la otra. Tal vez la mejor manera de entender esto es pensar en la iglesia como un bote salvavidas. La iglesia es como un bote salvavidas. Y ese bote está navegando sobre las aguas del mundo. El bote es la iglesia. Las aguas es el mundo. Si queremos continuar haciendo nuestra labor de rescate, nosotros tenemos que seguir navegando sobre el agua, ¿no es así? Pero si dejamos que el agua se meta dentro del bote, terminaremos hundiéndonos. ¿Captaron la idea? Estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo. Estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo. Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cuando tú regreses a tu casa, tal vez en la comida haya aguacate. Si hay aguacate, el aguacate no se va a salar porque tú tengas el salero en la mesa. Tienes que echarle sal al aguacate. Si esa sal no entra en contacto con la superficie del aguacate, es muy probable que tu aguacate salga desabrido.
Bueno, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no podemos salar a control remoto. Tenemos que mantener el contacto con el mundo. Lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces los cristianos no siempre han sabido mantener ese balance. Y en el caso de los creyentes en Corinto, la tentación de aislarse completamente era muy fuerte. Mira, mi hermano, si a ti te parece difícil mantener tu testimonio cristiano en Santo Domingo, tú no tienes ni idea de lo que era mantener el testimonio cristiano en Corinto. Esta ciudad era famosa por su depravación, a tal punto que en el griego clásico se acuñó la palabra corintizarse, es decir, comportarse como un Corinto, para hablar de personas que eran abiertamente depravadas e inmorales. A ese nivel llegó el pecado en Corinto. De hecho, no olviden que algunos de los miembros habían salido de ese estilo de vida. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más claro de ahí no se puede. Ahora, oigan lo que sigue diciendo Pablo, y esto erais algunos de ustedes. Esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Corinto era una ciudad difícil, pero a pesar de eso, Pablo no veía como una opción que los cristianos se apartaran de la gente para vivir como monjes de la Edad Media. Y por favor, hermanos, que nadie piense aquí que los evangélicos no tenemos ese problema, porque nosotros no tenemos órdenes monásticas, ni entre nosotros hay monjes y monjas evangélicos. No, por favor, no pienses eso, porque nosotros los cristianos podemos actuar de esa manera. Dice Roger Ellsworth, podemos convertir nuestras iglesias en monasterios y tener muy poco contacto con el mundo. Miren, mis hermanos, ese no fue el estilo de vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Me encanta como dice en Mateo capítulo 11, versículo 19, que Cristo era amigo de pecadores, y en Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice que Él era apartado de los pecadores. Por fin, ¿era amigo de los pecadores o era apartado de los pecadores? Cristo era amigo de los pecadores porque Él estaba allí para servir a los pecadores, para predicar el evangelio a los pecadores, para salvar a los pecadores, pero al mismo tiempo sin mezclarse con el pecado de los pecadores. Por eso Cristo dice en Juan 17, 14, Señor, yo te ruego que los guardes del mundo, no que los saques del mundo. Así como tú me enviaste al mundo, dice el Señor, yo también los he enviado al mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Nuestro Señor Jesucristo se mezcló con el mundo para salvar al mundo y no se contaminó con el mundo. Y Él espera que los suyos hagan lo mismo. El mundo sigue representando un peligro real para los cristianos. Y uno de esos peligros consiste en acostumbrarnos de tal manera al estilo de vida pagano que vemos a nuestro alrededor, que poco a poco comencemos a insensibilizarnos, poco a poco comencemos a perder nuestro coraje moral. De repente las cosas que antes nos escandalizaban ya no nos molestan tanto. Y lo que es todavía peor, sin darnos cuenta, comenzamos a coquetear con ese estilo de vida y comenzamos a imitar algunas de las características del mundo que nos atraen más. ¿Qué debemos hacer? Bueno, una de las cosas que debemos hacer es marcar la diferencia dentro de la iglesia. Pablo dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y eso puede parecer muy drástico, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la pureza de la iglesia es tan importante que si una persona profesa ser creyente, pero vive abiertamente como vive un pagano, los miembros de la iglesia
deben mostrar al mundo que ellos no aprueban tal cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, no basta con que la iglesia tome acciones concretas en ese sentido. Cada miembro individual tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo para que no termine enredado con ese mundo que está tratando de bendecir y de beneficiar. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuídate, mi amado hermano. Bien, como decía al inicio de este sermón, este es uno de esos pasajes que no resulta cómodo predicarlo en una iglesia, pero contiene una de esas advertencias que la iglesia de Cristo necesita escuchar, sin importar la época, sin importar el lugar geográfico donde estemos, porque hermanos, el peligro del que Pablo habla aquí, de caer en extremos, tolerar el pecado o apartarnos literalmente del mundo, ese peligro sigue estando ahí. Necesitamos mantener el bote de la iglesia navegando sobre el agua, sin dejar que el agua se meta dentro del bote. Y para poder hacer eso, debemos seguir en pie de guerra para preservar la pureza dentro de la iglesia sin perder al mismo tiempo nuestro contacto vital con un mundo que se deteriora rápidamente y dentro del cual debemos funcionar como sal y luz. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder mantener ese balance mientras continuamos envueltos en llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos encomendó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, proclamando el Evangelio con nuestros labios y ejemplificando el poder de ese Evangelio a través de vidas no perfectas, pero sí verdaderamente transformadas. Ese es el llamado de Dios a cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a todo cristiano que se encuentre aquí por la providencia de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Señor, ciertamente este es un texto difícil, incómodo, pero gracias porque tú inspiraste al apóstol Pablo con tu Espíritu Santo para que ese texto fuera incluido en esta carta que tu iglesia iba a leer a través de los siglos y que los predicadores iban a predicar. Ayúdanos, oh Señor, a mantener el balance que Pablo está presentando aquí. Oh Señor, que el bote de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo permanezca navegando sobre el agua hasta la venida del Señor. Pero que el bote de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo continúe luchando para que el agua no penetre dentro del bote y termine hundiéndonos.
porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.